El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El 24 de febrero de 2022, la geopolítica mundial experimentó un nuevo giro en su historia cuando las tensiones entre Rusia y Ucrania llegaron a su punto más álgido con el inicio de las hostilidades entre ambas naciones. Así, lo que comenzó como una operación militar rusa para la anexión de provincias ucranianas desencadenó un conflicto que por más de 3 años ha mantenido la atención del continente europeo y captado el interés de países ajenos a la conflagración. El costo humano ha sido inmenso, y los efectos del conflicto se han extendido a territorios que parecieran tener un nulo vínculo al mismo, desde quienes sortean las consecuencias de no disponer del gas ruso o de los granos provenientes de Ucrania. Países que en su tiempo buscaron obtener rédito geopolítico o comercial, como Turquía, Arabia Saudita y Estados Unidos, hasta regímenes como el de Bashar al-Assad, en Siria, que resintió la falta de apoyo ruso y terminó por desmoronarse en diciembre pasado. Mi nombre es Jimena Rodríguez. Y David Vázquez, host de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida al 39º episodio titulado El impacto del conflicto ruso-ucraniano en Medio Oriente. Este episodio fue grabado el 13 de marzo de 2025. En el marco del conflicto ruso-ucraniano, ¿cómo ha posicionado a Turquía su participación en esta conflagración? ¿Cuál es el papel e interés de Arabia Saudita en auspiciar las conversaciones entre ambas partes? ¿Y cómo puede impactar el unilateralismo estadounidense visto en los últimos sucesos en febrero de 2025 en relación con los conflictos existentes en Medio Oriente? Para responder esto, hoy nos acompaña Julio César Peña, maestro, internacionalista y profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Jimena, muchas gracias. Muy bien, y aquí listo para comentar respecto a este tema tan importante. ¿Qué le parece si comenzamos con nuestra discusión? Sí, con todo gusto. Muy bien, maestro. Pues quisiéramos iniciar hablando sobre Turquía, uno de los países más influyentes en el marco militar y político en la región. ¿Cómo ha posicionado este país su participación en el conflicto ruso-ucraniano? Bien, pues es realmente un tema complejo y muy interesante el que ha estado realizando Turquía a lo largo de este conflicto. Se le puede caracterizar incluso como un acto ahí de equilibrio que ha estado realizando entre las partes en conflicto. Lo que hemos estado viendo a lo largo de esta situación es que Turquía ha estado apoyando fuertemente a Ucrania y ha estado defendiendo abiertamente lo que es su integridad territorial. Incluso desde la parte o la situación de la anexión de Crimea que se realizó por parte de Rusia ya hace incluso varios años. Entonces desde ahí podemos identificar que se ha alineado en esa parte de apoyo a Ucrania, a su integridad territorial, también en el apoyo, y eso fue una parte mediática muy interesante, en el apoyo militar ya en esta fase del conflicto que ahorita al parecer se están caminando hacia un cierre. Y especialmente con tecnología de drones, una participación ahí muy activa que ha tenido en apoyo hacia Ucrania. Pero por otro lado, aunque pareciera que se ha ido hacia esa cuestión, por otro lado también se ha mantenido cercana hacia Rusia y por ahí ha fungido en la cuestión principalmente económica como un actor clave para ir en contra de todas estas políticas de sanciones, de restricción que empezó a aplicar Europa, Occidente en general, contra Rusia derivado del mismo conflicto. Entonces se ha visto que Turquía ha estado jugando un poco a los dos lados con el riesgo que eso implica, pero tiene una explicación interesante. Tiene que ver también con una característica geopolítica de Turquía, su posición geográfica, sus intereses también. Y ahí ve una amenaza. Históricamente ha habido un enfrentamiento, una cuestión de rivalidad histórica entre Rusia y Turquía por pues esta cuestión que tienen de compartir el Mar Negro en ocasiones anteriores, pues estar ahí buscando la influencia sobre territorios cercanos y por supuesto mucho más antes en conflictos directos entre estas dos sociedades. Y eso todavía perdura en la actualidad. Hay un riesgo que identifica Turquía en su política exterior
respecto al expansionismo y crecimiento de la influencia de Rusia a lo largo del Mar Negro y por supuesto de su influencia en lo que es Europa Central y en los Balcanes. Y si eso lo vamos ligando hacia la cuestión de Medio Oriente, también se está dando esa situación o se ha dado esa situación respecto a la cercanía y el apoyo de Rusia hacia al-Assad, que huyó del país hace unos meses con todo lo que se está derivando de los últimos sucesos. Entonces por ahí eso es lo que está alrededor de este acto de balance que tiene a Turquía en la cuestión de la amenaza que ve respecto a ese crecimiento de la influencia Rusia y pues incluso en términos clásicos de su expansión territorial a lo largo del Mar Negro. Eso por una parte, pero tampoco Turquía estaría en posición ni está en favor de tener un enfrentamiento con Rusia. Eso pues debilitaría fuertemente lo que es su situación. Y entonces ha fungido también en esta cuestión de mantener los canales económicos abiertos con Rusia, especialmente en cuestión de tránsito de energéticos, que hubo todo un cambio muy fuerte en esta cuestión derivado del mismo conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces vemos toda esta situación geopolítica que tenemos en la actualidad muy interesante y en específico en el papel de Turquía. Si bien esta situación de estar entre dos lados es riesgoso, también lo ha aprovechado y se ha posicionado como un mediador, o al menos hasta los últimos sucesos, venía fungiendo como un mediador importante en este conflicto, e incluso llegando a tener acuerdos interesantes. Por ahí la cuestión de permitir el paso de la producción y distribución de granos provenientes de Ucrania, que estaba bloqueado ahí en la parte de Crimea y siendo incluso auspiciando varias reuniones entre los dos países, incluso casi llegando a una posibilidad de cese al fuego durante el conflicto. Entonces, toda esta situación ha realzado su papel como un mediador importante y lo ha posicionado también en la cuestión de la mediación y la influencia regional que quiere mantener Turquía, ya enfocándonos hacia la cuestión de Medio Oriente, en donde encontramos que pues hay una rivalidad justamente por esta influencia regional entre varios países. Identificamos ahí a Arabia Saudita, a Irán, a Turquía, por supuesto, como los principales del mundo árabe que se están posicionando, buscan posicionarse como los líderes regionales. Entonces ahí es como podemos identificar cómo se ha posicionado Turquía derivado de este conflicto, pues como un actor importante, por supuesto, y pues también sus intereses ya hacia Medio Oriente. Ahora bien, usted mencionó a Arabia Saudita. ¿Cuál es el papel e interés de este país árabe al auspiciar las conversaciones entre los actores del conflicto ruso-ucraniano? Esa es una cuestión muy importante porque nos está marcando un cambio, un posible cambio en toda esta situación, especialmente en los papeles de mediación que habíamos visto que estaba tomando Turquía, pero que ahorita estamos viendo que el papel está yéndose hacia Arabia Saudita. Hay una conexión ahí importante, tal vez no tan evidente, entre Rusia y Arabia Saudita, justamente relacionado con el mismo conflicto y relacionado también con la cuestión de los precios del petróleo. Por ahí es donde Rusia ha tenido un canal abierto para mantener la cuestión de las transacciones y liberar el bloqueo que se estableció desde Occidente de manera general frente a Rusia, especialmente en esta cuestión de petróleo y de gas. Y por ahí entonces está yendo esa cuestión favorable hacia Rusia también. Pues por ahí hay contactos que lo acercan con Ucrania, hablando de Arabia Saudita. Y entonces ha tomado esa iniciativa y lo podemos vislumbrar esta cuestión en la misma idea de la competencia por la influencia regional en Medio Oriente, y que es un papel que Arabia Saudita ha buscado desde hace tiempo, fortalecer lo que es este papel, esta influencia en lo que se está dando en Medio Oriente, en los conflictos, en los diferentes conflictos que vamos teniendo. Y entonces también lo vamos encontrando en esta cuestión, derivado justamente de la intervención completamente directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la cuestión de la resolución o búsqueda forzada de la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces de ahí se ha movido toda esta situación. Tiene que ver también, es una cuestión que podemos añadir, porque en todo este entramado se encuentra la situación de Siria que se dio en los últimos meses. También es algo que está dándose incluso en estos días.
Y por ahí pues se puede identificar que aumentó la desconfianza de Rusia frente a Turquía en esta cuestión que se dio en Siria, como uno de los actores que se están identificando relevantes en la caída del régimen de Assad, aliado de Rusia por supuesto. Entonces estamos viendo esta reconfiguración y cómo Arabia Saudita está aprovechando esta situación para ponerse entonces en un papel importante como mediador, acercándose a estas partes en conflicto y por supuesto también a Estados Unidos para tener ahí una preponderancia en la definición de conflictos que salen de la región, si no lo ponemos en una visión estricta geográfica, pero que sí tienen que ver mucho en otras cuestiones geopolíticas, económicas y energéticas, por supuesto. Entonces por ahí vemos esa intención de Arabia Saudita de volverse una figura cada vez más importante en las decisiones regionales del Medio Oriente, y por ahí también podemos vislumbrar que hay un interés de posicionarse también como un actor importante en las situaciones globales. Algo que por sí solos tal vez no pudieran tener, hablando de Turquía y de Arabia Saudita haciendo esa relación, por sí solos no pudieran tener ese peso en las decisiones globales o en todas las decisiones globales, pero que buscan también tener una participación activa en este tipo de decisiones. Y pues ahí estamos viendo uno de estos resultados. Llama ahí la atención porque estas líneas al parecer pudieran estar muy claras de las relaciones, pero son cuestiones que se van moviendo, y eso podemos identificar por cómo se está caracterizando nuestro sistema internacional contemporáneo, cómo está cambiando la dinámica de este sistema, cómo estamos viendo pues la transición o incluso ya el inicio de un nuevo orden internacional, dejando ya muy atrás la cuestión de la unipolaridad de Estados Unidos o una cuestión de hegemonía muy fuerte de Estados Unidos. Y entonces los países van adoptando unas políticas exteriores, podríamos decirlo en algunos casos más pragmáticas, jugando a ver de dónde pueden obtener un mayor beneficio en esta cuestión que se está llevando a cabo de las alianzas. Y esto en particular de Arabia Saudita es interesante justamente en estos momentos, como porque también está una parte de interés de Estados Unidos en la cuestión que está sucediendo en el conflicto más importante que hemos tenido, en la cuestión de Gaza de los últimos años. Ahí vemos cómo hay también un acto de balance, por así decirlo, de Arabia Saudita entre Estados Unidos y Rusia en la cuestión de sus intereses, y Estados Unidos, Trump en particular, pues ve a Arabia Saudita como un actor importante para la visión que está teniendo de resolución de los conflictos en Medio Oriente, al menos que ha mencionado en el discurso Donald Trump, la cuestión del interés de pacificar y de resolver todos los conflictos de la región, sin contar todas las complicaciones y complejidades de este escenario. Entonces ahí vemos también esa cuestión muy interesante que está pasando en la actualidad, complicado de poderlo ver claramente o de definirlo por todo lo que se está moviendo en el orden internacional. Ahora quisiéramos retomar esta última coyuntura que nos plantea. ¿Cómo puede impactar el unilateralismo estadounidense visto en los últimos sucesos de febrero de 2025 en el conflicto ruso-ucraniano, en los conflictos existentes en Medio Oriente? En el manejo que hace Donald Trump de los medios y del mensaje que da a través de los medios, pues es algo que ha llamado mucho la atención. Especialmente ahí podemos tener en mente toda esta cuestión de la visualización y de la denominación de Trump de la Riviera de Gaza y su visión sobre la resolución del conflicto y sobre cómo puede ser. Evidentemente muy fuertemente cuestionado por todo el mundo árabe, por los mismos palestinos, y realmente de manera general es una cuestión que se debe de criticar esta visión, porque parte de una imposición, de una visión de imposición, sin contar en cuenta en absoluto las situaciones particulares y a las mismas sociedades que viven en estos espacios geográficos, pero realza esa parte que se mediatizó fuertemente. Entonces tenemos también la cuestión de este suceso inmediato y la forma de intervenir en el caso del conflicto de Rusia y Ucrania. Y uno podría esperarse si vamos a ver una situación similar, o sea, una intervención directa, saltando incluso a muchas partes involucradas. Cabe resaltar ahí cómo pues, se ignoró completamente al presidente ucraniano, la cuestión que se dio del debate en la Casa Blanca, en la visita también del presidente ucraniano a Estados Unidos,
Es decir, podríamos ver esa misma situación en los conflictos de Medio Oriente y específicamente en lo que estamos viendo actualmente en Siria y en Gaza. Ahí vemos una situación compleja de perspectiva hacia el futuro. Yo podría proponer ante esta situación que no es el mismo caso, que podríamos ver en la parte discursiva y retórica la misma intención de imponer un tipo de resolución sin que se tome en cuenta a los actores, especialmente los actores que han padecido los conflictos, las poblaciones, la sociedad en Siria en general y los palestinos también. Podríamos ver esa cuestión desde la retórica, pero también va a entrar a un escenario geopolítico que no es tan sencillo. Hay intereses ahí de Rusia muy fuertes y relaciones que Rusia ha estrechado, como lo comentábamos en el caso de Arabia Saudita, y por supuesto en el caso mismo de Irán, quien ha salido debilitado de los últimos sucesos, pero ahí hay una relación muy estrecha. Y también interviene otro actor a esta región, que es la República Popular China. Ya lleva varios años acercándose a los diferentes países de esa región. Especialmente vemos ahí la cuestión de los recursos energéticos, de todo el proyecto que está realizando China de la nueva ruta de la seda que incorpora a países de Medio Oriente. Entonces ya vemos ahí un juego de intereses de las potencias más importantes de este nuevo orden internacional, que se vislumbra como un orden internacional tripolar. En algunos casos, al menos ahorita sí se llega a ver entre Estados Unidos, Rusia y China. Si bien estos países geográficamente pues no tan cercanos a Medio Oriente se convierte en un escenario de interés y de influencia para estos tres países. Entonces una situación así tal vez no sería similar a lo que está pasando en Ucrania, en donde por ejemplo no se le tomó en cuenta a los demás países europeos, siendo pues una cuestión de interés europeo muy importante. Entonces ahí veríamos tal vez en este escenario un balance, un equilibrio de poder, tal vez de influencias de las potencias a través de las potencias regionales que encontramos en la región o sus principales aliados, Turquía, Irán, Arabia Saudita e Israel. Nos estamos enfrentando a un escenario interesante y en donde las diferentes visiones de resolución de estos conflictos que estamos teniendo en Medio Oriente van a provenir pues justamente de estas potencias. Es una situación de gran interés, no solamente regional, ligado a esta cuestión que estamos platicando del conflicto de Rusia y Ucrania, y todo esto es derivado justamente de la dinámica que se está normalizando del sistema internacional, una cuestión de retirada de una hegemonía y entonces de reafirmación de diferentes zonas de influencia y de intereses y de nuevas relaciones entre las diferentes potencias, y que esto se va a ver reflejado justamente en Medio Oriente y en sus conflictos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición, maestro. Antes de irnos, nos preguntamos si le gustaría recomendar alguno de sus textos o algún trabajo para que nuestra audiencia pueda conocer un poco más sobre el tema que nos ha reunido hoy. Claro que sí, con todo gusto. He tenido ahí una participación muy activa, muy centrada fuertemente en la cuestión de trabajos en medios de comunicación. Entonces por ahí tengo un par de artículos que se han generado derivados de algunas entrevistas que hablan respecto a esta situación, muy encaminadas en la cuestión de la transición del orden internacional, del papel de Estados Unidos en diferentes sucesos actuales, en las situaciones que hemos tenido en Medio Oriente, en conflictos principales que han sacudido a la región, que es la cuestión de Gaza que se ha estado dando y también la situación en Siria. Y con todo gusto pues ahí los compartiré para pues seguir alimentando este análisis y este debate, por supuesto, de las ideas que se están planteando respecto a estas situaciones. Muchas gracias. Estas recomendaciones van a ser añadidas en la descripción de nuestro episodio. No nos queda más que desearle todo el éxito en sus proyectos actuales y decirle que esperamos verlo muy pronto. Como en nuestra temporada pasada, quisiéramos agradecer al público que nos escucha desde diferentes partes del país y del mundo, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y, por supuesto, a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Cada reproducción nos ayuda a crecer como proyecto, así que no duden en compartir el podcast. Todo el equipo se los agradece inmensamente.
Esperamos que vayan a disfrutar esta temporada y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.